tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Responsables de nuestras vidas y somos responsables de tener un tiempo nuevo y distinto de comunión íntima con el Señor. Y esa herramienta y esa llave es la oración. Si como iglesia no nos refrescamos en esto, si como iglesia no nos renovamos en esta área, créanme que va a ser difícil para muchos sostenerse en pie. Y estoy diciendo algo que sé que es fuerte, lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, pero no puedo dejar de decir, iglesia, no es el tiempo para dejar de orar. Si usted no ora, si usted no escudriña la palabra, si usted no pone por obra lo que sabe, se lo decía a unos hermanos en una reunión el viernes, muchas veces hablamos de fe y vengo hace años diciendo y repitiendo, y no me voy a cansar de decirlo aunque me encuentre cargante y repetitivo, fe no es creer en Dios. Fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho. Y el Señor nos enseña y nos manda como iglesia, como discípulos y como siervos a orar, a velar y orar. Si usted le cree al Señor, usted se tiene que poner en camino de oración y de adoración y de lectura. Si usted no le cree al Señor, usted no lo va a hacer. Y ese es el nivel de su fe. Eso marca el nivel de su fe. Si usted le cree al Señor, usted lo hace. Le recuerdo lo que el Señor enseñó al término cerrando el Sermón del Monte en el capítulo 7, cuando Él dijo que a quién iba a comparar al hombre que escuchara sus palabras y no las hacía o al que las hacía. Al que escuchaba sus palabras y las hacía, le comparaba al hombre sabio que edificaba sobre la roca. Pero al hombre que no las escuchaba y no las ponía por obra, le comparaba al hombre necio que edificaba sobre la arena. Fíjese, es escuchar y hacer, es oír y hacer, es saber y hacer. No sacamos nada con decir hoy día que conocemos y sabemos tantos textos de memoria si no estamos viviendo la palabra. Iglesia, estos son tiempos en que usted y yo tenemos que decirle, Señor, permíteme, Señor, volverme a ti. Ayúdame a volver a ti. Vuelve mi corazón a ti. Vuelve mi mente a ti. Vuelve, Señor, a renovarme en tu espíritu. Señor, vuélveme al primer amor. ¿Por qué? Porque sin eso, iglesia, no vamos a poder permanecer en pie y tampoco vamos a poder llevar con autoridad el Evangelio de Cristo a los hombres en este tiempo. El Evangelio no ha cambiado, es el mismo, pero hoy día necesitamos ser llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios, para que con poder y autoridad, con ese poder y esa autoridad del Espíritu Santo, podamos predicar el Evangelio, tal como hemos visto y lo vamos a seguir viendo, que lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no lo hacía en el poder de su sabiduría, de su conocimiento o de sus propias fuerzas. Quien estaba y hacía y quien movía a todos los hombres era el Espíritu Santo. Así que, iglesia, les dejo este pensamiento y vamos al capítulo 18 de Hechos y sigamos viendo cómo el Espíritu de Dios era quien movía a la iglesia y quien movía a estos hombres. No eran hombres que se movían por sí y entre sí. Vamos al capítulo 18 entonces del verso 18 del 1 al 6. ¿Ya? No sé, ahí está. Está en letra sumamente grande, por lo tanto, no me queda. Entonces voy a leer, usted lo puede seguir viendo en su pantalla, lo voy a leer directamente de mi Biblia, ¿ya? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos, ¿ya? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndosele y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es interesante ver cómo Pablo se va moviendo, cómo Dios lo va moviendo en sus viajes misioneros. Y fíjense cómo cuando llega aquí a Corintios, y esto ya lo hemos dicho, lo ha dicho Hernán, lo he dicho yo en repetidas ocasiones, Pablo cada vez que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a las sinagogas. Aprendimos también la semana pasada, o antes pasada, perdón, que las sinagogas partían, ¿no es cierto? Se formaba una sinagoga a partir de que habían por lo menos 10 varones que fueran permanentes en una sinagoga. Si no habían 10 varones en un lugar, no se podía formar una sinagoga, pero donde había esa cantidad o más, se formaba una sinagoga. En este caso, aquí en Corintios, ya tenemos el hecho de que hay una sinagoga y Pablo cada vez que llegaba a una ciudad era su forma de actuar, ¿no es cierto? Donde primeramente el evangelio les era anunciado a los judíos. No era que no tomara en cuenta a los gentiles, no se trata de eso, sino que partía, ¿no es cierto?, predicando a los judíos, porque así era lo que ellos hacían en aquel tiempo, era la forma de ir llevando el evangelio. Primero a los judíos y luego seguía con los gentiles. Pero veamos aquí dos cosas que son importantes. ¿Ya? Cuando Pablo predica en la sinagoga, fíjense que nos habla de que le predica tanto a judíos y a griegos. A lo mejor eso le suena un poco raro, cómo es que en la sinagoga le predica a judíos y a griegos, sabiendo nosotros que en la sinagoga los judíos, ¿no es cierto?, no se juntaban con gente que no fuera judía. Era su forma de ser en aquel tiempo, ¿no es cierto? Ellos no convivían con otros. Pero entonces, ¿por qué tenemos griegos aquí en la sinagoga? Bueno, estos griegos son los prosélitos, ¿no es cierto? Es los no judíos, aquellos que eran griegos, que eran de cualquier otra nacionalidad, pero que en un momento decidían conocer al Dios vivo, ¿no es cierto? Y los judíos, a esto era como, para que me lo entiendan con más fácil, era los discípulos no judíos que hacían los judíos a través de la enseñanza, de las enseñanzas de Moisés. ¿Ya? Ellos le predicaban a esta gente que no era judía y el que abrazaba la fe, ¿no es cierto?, era llamado prosélito, por lo tanto, ellos sí compartían en las sinagogas con ellos. Y cuando nos está hablando que aquí en Corinto nosotros encontramos que hay en la sinagoga hay judíos y hay griegos, es porque son estos prosélitos que eran no creyentes, pero que en un momento creyeron y que ahora son parte de esa congregación judía, y a esos es los que Pablo les está hablando. ¿Y de qué les está hablando Pablo? Les está hablando de que el Mesías del cual hablaba, ¿no es cierto? Como siempre he dicho, la mal llamada ley de Moisés, ¿no es cierto? Porque no es, los judíos no la ven de esa manera, los judíos ven y entienden y tienen un lenguaje para esto, una palabra que es Torá, y Torá significa manual de instrucciones. O sea, este es lo que el manual de instrucciones que el Señor le había entregado a Moisés, hablaba acerca del Mesías, que un día venía el Mesías, y también esto lo hacían los profetas y también lo hacían los salmistas. Por lo tanto, Pablo, que era un conocedor de la palabra,
¿no es cierto? Un maestro en las escrituras. Bueno, Pablo con todo el conocimiento les hablaba, digamos, a toda esta gente, judíos y griegos en Corinto, de que eran, ¿no es cierto?, de que Cristo, en realidad que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era, Señor, ¿no es cierto?, el que había de venir, ¿no es cierto?, el Emanuel que había de venir y que estaba anunciado de hacía muchos, muchos, muchos años, ¿no es cierto?, y que se había cumplido ese tiempo y que Jesús había venido al mundo, ¿no es cierto?, a dar su vida por los pecadores. Bueno, eso era lo que Pablo hacía. Ahora, algunas cosas básicas de Corintios. Corintios, la ciudad de Corintios, era una ciudad portuaria y era una ciudad, digámoslo, una ciudad muy promiscua, una ciudad, como todos los puertos tienen un poco este sello de ser ciudades muy libertinas, ¿ya? De pocos valores, ¿ya? Donde el libertinaje, ¿no es cierto?, de todo tipo, la idolatría y el libertinaje se daban a una escala no menor. Y es interesante cómo el Señor lleva a Pablo digamos, a un lugar como ese para que predique el Evangelio. Y también es notable que allí ya estaban establecidos los judíos, ¿no es cierto?, y que ellos predicaban y que hacían discípulos, que son estos los prosélitos que ellos tenían, pero que Dios está interesado no solamente en ellos, sino en todo el resto de la gente que vivía en esa ciudad. Así que es un poco para que nos ubiquemos lo que está pasando aquí con Pablo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad está? Y la actitud que tienen finalmente estos judíos, ¿cierto?, que es de rechazar, ¿no es cierto?, el Evangelio de Pablo, porque lo escuchan y finalmente terminan rechazándolo. Es impresionante. Ojo con esto, porque fíjense que ellos tenían todo el conocimiento de la Escritura. Los judíos tenían el conocimiento de lo que las enseñanzas de Moisés decían, los judíos tenían el conocimiento de lo que los profetas decían en cuanto a la venida del Mesías, y tenían el conocimiento de los salmos que también hablaban de la venida del Mesías, que profetizaban la venida del Mesías. Con todo ese conocimiento encima, sin embargo, ellos no tenían la capacidad de reconocer a Jesús, ni por la predicación, fíjense, que hizo Jesús, ni por las señales. Por ninguna de las dos razones pudieron reconocer a Jesús. Jesús mismo dijo en un momento, si no me creen por mis palabras, crean por los milagros, crean por las señales. Y aún así, los judíos no entendieron y los judíos no pudieron entender ni tuvieron la revelación de que Jesús era el Mesías que ellos tanto esperaban. ¿Ok? Vamos entonces a la otra parte, que es Hechos 18, 7 al 17. Si se pudiera achicar un poquito más la letra, se los agradecería, porque quedó grande en realidad. Ok, ¿qué dice Mateo 7 al 17? Dice, y saliendo de allí se fue. Ojo, estas divisiones, no es, usted si las busca en la escritura seguramente no le van a coincidir con las divisiones que usted ve en la escritura. Las hago yo para poder explicar e ir dividiendo el capítulo y poderlo explicar de una manera supuestamente más clara, ¿ya? Así que no se enrede con eso por si usted busca estas divisiones y no las encuentra. Entonces vamos del 7 al 17, ¿ok? Y saliendo de allí se fue a la casa, dice, de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Quién era este Justo? Este era un griego que había creído, ¿no es cierto?, que había sido hecho discípulo, ¿no es cierto?, por medio de la ley de Moisés, y era un hombre que estaba en la sinagoga y que al escuchar a Pablo, ¿no es cierto?, a exponer acerca de Cristo, él creyó. Curioso. Un hombre que no tenía ningún conocimiento, que no tenía ninguna historia, digamos, y que era simplemente un hombre que no sé cuánto tiempo había creído, pero sin embargo este hombre tuvo la capacidad de entender
de quién era Jesús. No así los judíos. Perdón, se me está quedando el desastre. Algo se me cayó. Esto pasa solamente cuando tú estás en la casa y el escritorio es chico, pero no importa, ok. Vamos, entonces, ok, este hombre que es llamado justo es el que cree, ¿ya? Y curiosamente era un hombre que vivía al lado de la sinagoga, ¿ya? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, perdón, oyendo, creían y eran bautizados. Nótese esto. Se destaca estos dos hechos. Un griego que había creído en las enseñanzas de Moisés y que ahora escucha a Pablo acerca de Jesús y cree también el principal, el hombre número uno, el sacerdote quizás número uno que había allí en la iglesia de Corintios, que era judío, que es Crispo, él también cree, ¿ya? Dice, vuelvo a decir, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nótese, esto es notable. Si nosotros recordamos, y ustedes recuerdan lo que hemos visto en los capítulos anteriores, Pablo había sido encarcelado, había sido azotado, había sido perseguido, ¿no es cierto? Las había sufrido ya todas hasta este punto, ¿no es cierto? Y ahora estaba en Corinto, en una ciudad que era muy ligera, digamos, en cuanto a sus convicciones, era una ciudad muy idólatra, ¿no? Pero también muy promiscua en su forma de vivir, y ya los judíos aquí ya lo habían rechazado, él ya había salido del medio de los judíos, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran los que normalmente levantaban persecución sobre Pablo? Eran justamente los judíos, que alborotaban al resto de la gente para perseguirlo, finalmente encarcelarlo, azotarlo, apedrearlo, ¿no es cierto? O tratar de matarlo. Entonces, Pablo, cuando sale de los judíos, seguramente Pablo está diciendo, ahora se me viene dura. Pero fíjense lo que hace el Señor. Simplemente el Señor a Pablo le habla a través de una visión, ¿no es cierto? Y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fíjense, mire cuando el Señor habla, mire lo claro que es. Y él nunca deja dudas. Cuando dice algo, cuando da alguna instrucción, cuando nos muestra algo, él nunca deja dudas. Él es muy claro, muy específico. Y por eso también cuando nosotros aprendemos a orar, dentro de las cosas que aprendemos a orar y tenemos que aprender a orar, es también cuando hablamos con papá, es aprender a ser muy claros y muy específicos en lo que oramos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos rogando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que queremos que el Señor haga? Porque el Señor, cuando Él quiere que nosotros hagamos algo, Él es muy claro y específico en decirnos lo que Él quiere. Y en este caso le habla a Pablo y es absolutamente claro y específico en alentarlo y decirle, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Punto. Claro, Pablo a partir de eso sabe que ya nadie lo va a tocar, sabe que nadie va a venir contra él, que nadie lo va a venir a apedrear, que nadie lo va a venir a meter preso, que no va a ser golpeado, castigado, ¿no es cierto? Acuérdense que en aquellos tiempos la norma de castigo eran 40 latigazos, y 40 latigazos sí que te hacían pedazo a la espalda, ¿no es cierto? Y era tremendamente doloroso. Y Pablo eso ya lo había sufrido más de alguna vez, ¿ya? El precio, entre paréntesis, que estos hombres tuvieron que pagar para poder llevar el evangelio a lugares donde nunca antes se había predicado el evangelio, versus la comodidad nuestra, ¿no es cierto? Y lo cómodos que nosotros hoy día somos. ¿Cuál es el precio que usted y yo estamos pagando hoy día?
para predicar el evangelio. Se lo dejo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Nótese, ¿a quién? A los gentiles, ya no a los judíos, sino simplemente a los gentiles. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron, fíjese, nuevamente, después de todo ese tiempo. Siendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ojo, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y como lo he dicho otras veces, en aquel tiempo, ¿quiénes fueron los que se levantaron contra los que predicaban el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo? Fueron los hombres con espíritu religioso que estaban cegados por ese espíritu religioso, que decían creer en Dios, pero en realidad no creían porque no creían la palabra y no hacían lo que la palabra les ordenaba. Ojo, la característica de un religioso es esa. Él conoce la palabra, la puede repetir, pero no es un hacedor de la palabra. Ojo con eso. Y esos son los que primero se opusieron a la predicación del evangelio. Le puedo asegurar hoy que si mañana comienza una persecución contra la iglesia, créame que no van a ser los incrédulos los que lo van a perseguir a usted. Los primeros que lo van a perseguir a usted van a ser aquellos que se dicen cristianos y que en realidad son simplemente religiosos. ¿Y por qué razón lo van a perseguir? Si usted predica y vive el evangelio, usted se va a hacer enemigo de ellos porque esa gente lo va a tildar a usted de fanático. Simplemente por eso. Porque usted es un fanático y es la gente que va a perseguir a la iglesia en un momento. Se lo digo ahora para que no se sorprenda mañana, porque lo que aquí estamos viendo también es una palabra en un sentido profético. Esto pasó en un comienzo y esto también va a pasar en el final de los tiempos. ¿Ok? Veamos. 13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Vean ustedes cómo este romano muestra absoluto menosprecio hacia lo que era la ley, lo que era el evangelio en ese momento que se estaba predicando. No le importó absolutamente nada, mostró indiferencia absoluta, incluso no hace caso de las acusaciones que hay contra Pablo. Y en esto Pablo sale ganando, obviamente, porque no hay juicio contra él. No se puede llevar a cabo el juicio porque simplemente el juez, que era este hombre llamado, Galión, simplemente no, como diríamos en buen chileno hoy día, no los pescó, no les hizo caso. ¿Ok? Pero la gente, insisto, que se levantó son nuevamente judíos, ¿no es cierto? Y asusando a la gente incrédula para que persiguieran a Pablo. Pero se cumplió lo que el Señor le dijo, nadie pondrá la mano sobre ti. La fidelidad de Dios cuando Dios dice algo, ¿ya? Simplemente Pablo puede predicar a los corintios, pero no es tocado, no es perseguido. Y fíjense cómo termina el 17. Entonces dice, todos los griegos apoderándose de
Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Por qué? Porque simplemente él menospreciaba la cultura judía, las enseñanzas de las escrituras, él simplemente eso lo menospreció. Y por ese menosprecio no se llevó a cabo el juicio, ¿no es cierto?, acerca que procuraban los judíos religiosos en contra de Pablo. Ok, vamos entonces con el regreso de Pablo. Bueno, Pablo después de eso sale entonces de Corintios, ¿no es cierto? Entonces estamos en Hechos 18 al 21, ¿ya? ¿Y qué dice del 18 al 21? Más Pablo dice, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, otra vez discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Fíjense, Pablo y Aquila. La escritura nos decía que Aquilas y Priscila venían, ¿no es cierto?, saliendo de Roma, porque Claudio, que era el emperador Claudio en aquel tiempo, había dado una orden de sacar a todos los judíos de allí de Roma. ¿Cuál es la razón que algunos argumentan, que algunos escritores argumentan para que esto hubiera ocurrido, de que habían echado a todos los judíos de allí? Se decía que porque se había armado una gran discusión entre los judíos tradicionalistas que guardaban la ley de Moisés y los que llevaban el evangelio. Y esto se había armado un gran alboroto en Roma a causa de esto, y por esa razón, ¿no es cierto?, Claudio, el emperador Claudio, ordenó que todos los judíos salieran de Roma para que la ciudad estuviera en paz y dejara de haber allí alboroto. Y a causa de eso había salido Priscila y Aquilas, ¿no es cierto?, de aquel lugar, ¿no es cierto?, y se encontraron allí en Éfeso con Pablo, y ambos eran fabricantes de carpas, ¿ya? Carpas que entiendo que eran de cuero, ¿no es cierto? Y Pablo trabajó por mucho tiempo con ellos, ¿no es cierto?, para poderse sostener, ¿ya? Y ahora encontramos aquí a Pablo, ¿no es cierto? En el 18 dice más Pablo, habiéndose, detenido aún muchos días allí, después de eso, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Cuál es el voto que Pablo había hecho? Claramente en ese tiempo se acostumbraba a hacer el voto que se llamaba el voto de Nazareo, ¿ya? Y este voto, ¿no es cierto?, eran votos temporales. Pablo todavía, alguien se puede preguntar, pero si Pablo creía en Cristo, ¿por qué todavía hacían esas cosas? Porque era parte de la cultura del ser judío. ¿Y por qué se cree que Pablo hizo este voto? A causa de lo que el Señor le dijo en el verso 9 y 10 de Corintios, cuando Dios lo anima a predicar el Evangelio allí en Corintios, diciéndole a Dios que nadie le iba por hermano y que él predicara porque el Señor tenía mucho pueblo que sacar de ese lugar. Bueno, Pablo en un gesto, se cree que en un gesto de gratitud, de adoración al Señor, hace este voto, ¿no es cierto?, que es un voto temporal, ¿no es cierto?, que es distinto a otros votos nazareos que se podían hacer, y que ese voto
se cumplía una vez que Pablo llegaba, ¿no es cierto?, allí a Jerusalén y se presentaba sacerdote y se hacía toda la ceremonia, ¿no es cierto?, que había que hacer respecto al término de un voto nazareo, y luego Pablo quedaba libre de ese voto, pero eran votos temporales, y se cree que este voto que hace Pablo es un voto de gratitud, es un voto de adoración al Señor por el cuidado que tuvo y por animarlo a predicar el Evangelio allí en Corinto. Ojo, que eso también es notable, no solamente, ¿no es cierto?, porque ese voto además llevaba consigo que Pablo no comía uvas, no comía pasas, no tomaba sidra, no tomaba vino, y había algunas otras cosas de las cuales él también se abstenía durante el tiempo que durara el voto nazareo. Entonces era un voto en que ponía a su propio cuerpo, ¿no es cierto?, en sacrificio, por decirlo así, en negación de ciertos alimentos, y eso era ofrecido a Dios como un voto de adoración, en este caso por Pablo. ¿Ok? Y esto también nos enseña que no solamente nosotros podemos orar y adorar al Señor cuando tenemos necesidades, o ayunar porque hay ciertas necesidades, sino que también podemos ser agradecidos con el Señor y tener tiempos de oración, de gratitud, e incluso días de ayuno, decir: Señor, gracias por todo esto que tú hiciste, Señor, simplemente agradecerte. Este ayuno es para adorar y alabar tu nombre, engrandecer tu nombre, porque te pedí esto, Señor, y tú, Señor, me respondiste. Señor, tú cubriste aquella necesidad, o Señor, tú hiciste lo que te rogué en un momento. Gracias por eso. Ojo con eso, que también esto nos deja ese tipo de enseñanza, ¿ya? Así que, ok, es lo que podemos aprender de aquí, de Éfeso. Ahora, nótense, cuando Pablo regresa a Éfeso, vuelve un poco hacia atrás, ¿no es cierto? Pablo estaba en Corintios, y ojo, Corinto es una isla. Los viajes cuando uno se fija en los viajes eran largos, eran bastante largos y no sin peligros. Y estos hombres que nosotros vemos aquí, Pablo, Aquila, Priscila, y todos estos hombres que acompañaban a Pablo, eran hombres que se exponían a peligros no menores cuando tenían que navegar, sobre todo cuando tenían que navegar, porque los barcos de aquel tiempo, recuérdense que eran a vela y muchos a remo, ¿no es cierto? Y otras eran combinación de vela y remo, ¿no es cierto? Y eran barcos muy pequeños. Y cuando se desataban tormentas, ¿no es cierto?, repentinas, muchas de esas embarcaciones simplemente naufragaban. Entonces, siempre estos hombres nos demuestran una gran valentía, una entrega que está más allá de la consideración incluso de sus propias vidas. Ellos estaban dispuestos a darlo todo, incluso sus vidas, por llevar la predicación del Evangelio adelante. Ojo con eso, ¿ya? Así que, y bueno, finalmente Pablo deja allí a Aquila y a Priscila. ¿Ok? Vamos del 18, 22, 23. ¿Qué nos está diciendo aquí? Habiendo, habiendo arribado, ¿no es cierto?, a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bueno, aquí es cuando él llega, a Cesarea y luego sube al templo, es allí donde él cierra su voto nazareno, ¿no es cierto?, que había hecho su voto nazareo, y después de estar seguramente algunos días, él vuelve a Antioquía, donde había comenzado por primera vez la predicación en el Asia, ¿ya? Todo esto ocurre allí en el Asia, donde Pablo va, ¿no es cierto?, por Galacia y Frigia, que no son otra cosa, ¿no? La escritura habla de Galacia, y en realidad, para que todos nos ubiquemos, esto es Gálata y Frigia, ¿no es cierto?, que son iglesias que están ubicadas en el Asia Menor, ¿ya? Si usted toma un mapa mundi, o estos mapas están en la misma escritura y los va viendo, se da cuenta usted que todo esto ocurre allí en el Asia Menor. Y si usted ve las distancias que hay de un lugar a otro, créame que las distancias son considerables, son realmente grandes.
cuando uno ve y piensa en lo que estos hombres hicieron en esta época, las distancias que recorrían eran enormes. Muchas de estas distancias se hacían o a pie, algunas veces seguramente en algún tipo de caballo o camello, depende del lugar que iban a cruzar. Si era desierto, claramente era a través de un camello y no un caballo, ¿no es cierto? Otras distancias eran a pie y si había que ir de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y había que cruzar el mar, era a través de estos barcos que en realidad eran veleros muy pequeños, como dije ya anteriormente, y que siempre estaban muy expuestos, ¿no es cierto?, a los temporales, y de hecho nosotros vemos los naufragios que Pablo sufrió a causa de esto. Pero la valentía, el amor que ellos pusieron por la predicación del Evangelio y de llevar el Evangelio a todas partes, como el Señor se lo había dicho, es notable. Y de eso nosotros también tenemos que aprender. Estos hombres se jugaron la vida simplemente por predicar el Evangelio. Les costó momentos de cárceles, pasar hambre, tener que trabajar duro, como Pablo lo hizo aquí en Corinto, ¿no es cierto?, junto a Aquila y Priscila, ¿no es cierto?, haciendo carpas, y con eso ellos se sostenían. Ojo, no había otra forma de sostenimiento, hasta que llegaban ofrendas, ¿no es cierto?, que iglesias, ¿no es cierto?, de otros lados ofrendaban y enviaban ofrendas a través de alguien que se iba a encontrar con Pablo, ¿no es cierto?, y llegaban esas ofrendas para que Pablo se pudiese sostener, ¿ya? Y si no, simplemente él tenía que trabajar y hacer carpas como lo demuestra aquí en la palabra. Ok, aquí entramos en el capítulo 24, ¿no es cierto? Entramos en el capítulo 24 al 28, cerrando este capítulo, no es muy largo, ¿ya? Donde entra otro expositor del Evangelio, que es Apolo. Es notable saber quién es Apolo. Ahora, Apolo es un judío que es natural de Alejandría, nos dice. A ver, cuando uno lee todos estos nombres de ciudades, en realidad uno no le dice mucho. Pero si usted se mete a un mapa y empieza a buscar dónde está Alejandría, Alejandría está al norte de Egipto y es un puerto que está fundado por Alejandro Magno, según la historia. Si es que yo no me equivoco en este minuto y no estoy equivocado, es digamos, el creador de esa ciudad es Alejandro Magno, una ciudad que entiendo se creó como 330 años, alrededor de como 330 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Y está al norte de Egipto y también es una ciudad puerto que es muy importante en esa época y aún creo que hoy día, no sé con qué nombre, existe, pero son puertos. Y que los puertos en aquel tiempo eran, digamos, los lugares de entrada y salida y de comunicación que había con el resto del mundo. Entonces, Alejandro es de ese lugar y fíjese, está acá ahora en Éfeso. Si uno mira, y si uno puede mirar el mapa y decir, oye, este hombre desde allá se trasladó hasta acá y aún de ahí, ¿no es cierto?, se sigue moviendo y vamos a darnos cuenta que este hombre, por la causa de la predicación del Evangelio y por amor al Señor, este hombre no llega solamente y se queda ahí en ese lugar, sino que finalmente va hasta Éfeso, ¿ya? Entonces, insisto, el esfuerzo que hacían estos hombres era realmente notable. Y no solamente predica en Éfeso, sino que también en Acaya, ¿ya? Como dije, era natural de Alejandría, y este hombre, otra característica que tenía, siendo judío, era un hombre muy conocedor del Antiguo Testamento. Era un hombre que era poderoso en la palabra, que era un maestro, era un hombre que realmente conocía la Escritura. Ojo con eso. Para nosotros hoy, conocer la Escritura tiene una facilidad mucho mayor que la que tenían en aquel tiempo.
Recuérdense que no existía la luz eléctrica, por lo tanto, el que quería leer de noche y no tenía buena vista, llegaba hasta ahí. Y no todos tenían acceso a pergaminos, porque todas las escrituras en aquel tiempo, además, eran hechas en pergamino. Por lo tanto, el que no tenía pergaminos no tenía cómo leer las escrituras. Entonces, hoy día nosotros tenemos nuestras Biblias y muchas veces la Biblia está muy empolvadita porque no ha sido abierta. Entonces, ojo, ojo, iglesia, hoy día, si usted quiere ser un predicador, si usted quiere llevar el Evangelio con abundancia de conocimiento, usted tiene que conocer la palabra, tiene que conocer las enseñanzas de Jesús. Usted se supone que usted ya se ha leído, ¿no es cierto?, los 4 evangelios. Estamos leyendo el libro de Hechos, se supone que usted ya se lo leyó y seguramente está siguiendo con todas las epístolas. Entre más lee, más se va a llenar del Espíritu de Dios. Recuerde que el Señor enseñó y dijo esto: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted lee la Escritura, usted se está llenando del Espíritu de Dios. ¿Ok? Pero la característica de este hombre era que era un gran conocedor del Antiguo Testamento y por ello sabía acerca de la promesa de la venida del Mesías. Entonces, cuando él escucha el Evangelio, ¿no es cierto?, él tenía claro de qué le estaban hablando. Pero leamos lo que la Escritura nos dice acerca de esto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Nótese, elocuente y poderoso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Detalle. Fíjese usted, a estas alturas ya ha pasado un largo tiempo, por lo menos más de 2 años ha pasado desde la muerte de Juan el Bautista. No lo, y lo digo por los viajes de Pablo. Pero claramente, para no cometer errores y ser tajante en una fecha, mínimo han pasado 2 años que, perdón, mucho más, porque Juan murió, Juan el Bautista murió al principio del ministerio del Señor. El ministerio del Señor duró 2 años y aquí lleva Pablo ya mínimo 2 años en el Asia. Fíjense, 5 años, mínimo 5 años. Han pasado mínimo 5 años. Y cómo el mensaje de Juan había penetrado hacia el Asia. Habían habido judíos que habían escuchado y habían creído y habían llevado esta enseñanza ya delante de la predicación del Evangelio. Y aquí tenemos, en este caso, a Apolos, que había sido instruido conforme al bautismo de Juan. Y sin embargo, este hombre había creído. Y esto es importante entenderlo. Fíjense por qué. Porque mire lo que sigue. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué dice que le expusieron más exactamente acerca del camino de Dios? Porque él todavía estaba predicando acerca del bautismo de arrepentimiento de Juan. Y eso ya había sucedido. Ahora el Evangelio de Cristo era el centro de todo y la persona de Cristo, el sacrificio de Cristo era el centro de la predicación y no el bautismo de arrepentimiento. Por eso dice que lo tomaron aparte y dice, y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Pero nótese lo valiente que era este hombre, que con esos conocimientos aún, ¿no es cierto?, se esforzaba y predicaba con denuedo el Evangelio y era un hombre que tenía un gran conocimiento de la palabra. Y el trabajo de Aquilas y Priscila. Nótese otra cosa, lo prudente que este matrimonio fue. No lo corrigieron en público. Dice claramente, lo tomaron aparte y le expusieron.
Una enseñanza también para nosotros. Si usted quiere corregir a alguien, nunca corrija a alguien en público. Eso no se hace y no avergüence a la persona a quien usted le va a corregir, aunque tenga la mejor intención. Espere, tómelo aparte, hable con él y corríjalo, pero no lo exponga y no lo corrija públicamente, no lo avergüence. Es la enseñanza que podemos aprender acá. ¿Ok? Y nótese, y queriendo él pasar a Acaya, nótese, este hombre era pila, ¿no es cierto? Él no se detenía, lo que él quería era alcanzar mucha gente, era un hombre, como dice, fervoroso, era un hombre que tenía de convicciones muy profundas, y él no quería detenerse, y él quería pasar a Acaya. ¿Ya? Los hermanos lo animaron, nótese, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Nótese otra cosa, ya lo hemos dicho otras veces también, pero nunca está de más reiterarlo. Iglesia, tenemos que aprender a ser apoyadores. Tenemos que aprender a usar las manos para sostener y para empujar a otros para que vayan adelante y no usar los codos ni los pies para andar haciendo zancadillas. La iglesia es un cuerpo, cada uno tiene una gracia, cada uno tiene un don, cada uno tiene el Espíritu de Dios en él y Dios ha puesto gracias distintas en todos nosotros. Usted no trate de ser como este hermano, como aquel, como el otro. No, usted tiene que aprender a ser como el Señor lo llama a usted. Y usted tiene que buscar al Señor en oración, tiene que buscar al Señor a través de la palabra, y usted tiene que entender para qué lo llamó el Señor. Y empiece usted a hacer la labor que el Señor le mandó a hacer a usted. Eso le va a permitir a usted ser una persona fructífera en la obra y va a aprender y va a entender que usted ni ningún otro tiene todos los dones y no puede hacer todas las cosas. Por eso siempre he dicho, ningún hombre espere o gloríese en otro hombre. Usted tiene que aprender a esperar en el Señor, tiene que aprender a conocer al Señor, tiene que aprender a obedecer al Señor y tiene que aprender a honrar al Señor y no esperar que otros hombres sean los que a usted le den el crecimiento, porque eso nunca va a ser así. Pablo en un momento escribe en Corintios y dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, se refiere a este Apolos, pero el que da el crecimiento, dice, es Dios. ¿A quién le entregó Pablo el honor y la gloria? Al Señor. Pablo, ¿qué dice? Yo, dice, y Apolos, simplemente somos colaboradores de la obra de Dios. Los pastores, sea apóstol, para que no se quede nadie afuera, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, diaconisa, todos somos colaboradores de la obra del Señor. Pero ¿quién da los dones? ¿Quién da la gracia? ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién da el poder del Espíritu Santo? Es el Señor. Por eso usted, amado hermano y hermana, usted tiene que aprender a depender del Señor, no de otro hombre. Los hombres somos colaboradores para ayudarnos. Y cuando somos colaboradores tenemos que tener la actitud que tenía esta iglesia. Apolos quiso ir a Acaya y los hermanos le dijeron, no, porque ¿a qué vas a ir tú para allá? No, 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 todo lo contrario. Ok, incluso vamos a escribir una carta que se usaba mucho en ese tiempo para decir, mire, este es un hombre fiel, es un hombre que ha estado en medio de nuestro, ha trabajado fielmente, ha trabajado duro, es un excelente hombre, recíbanlo porque le va a ser de provecho. Fíjense cómo la iglesia era una iglesia que ayudaba, que impulsaba, que animaba, que abría puertas a otros que estaban trabajando, pero no era una iglesia competitiva entre sí. Iglesia, aprendamos de esto. ¿Ok? Y termino con esto. Y fíjense, me gusta esto. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían caído. De gran provecho. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Iglesia,
El conocimiento de la palabra no tiene precio para cuando usted quiere predicar el evangelio. La sabiduría a usted no se la da ningún hombre. Pablo también nos enseña y nos dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, ¿quién se la dará? Abundantemente. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que aprender a reconocer en las gracias que tiene cada uno, en la autoridad que Dios ha delegado a cada uno, pero tenemos que entender que todos estamos llamados a trabajar en la obra, a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas a otro y a crecer en la gracia que el Señor nos ha llamado. La responsabilidad de su crecimiento no es de un pastor, no es de un maestro, no es de un evangelista, no es de un profeta, no es de un apóstol. La responsabilidad del crecimiento, amado hermano, es suya. ¿Qué hacemos los hombres? Exponemos la palabra. Pero ¿quién la toma y la pone en práctica? Y esa palabra hace vida en usted. El que hace que la palabra haga vida en usted es el Señor a través de su Espíritu. Los hombres apenas lo que hacemos es exponer la palabra. Insisto en eso. Sus ojos tienen que estar puestos en Cristo. Su dependencia es de Cristo. Pero en un sentido de cuerpo, somos todos colaboradores los unos con los otros. Si usted solamente levantara una oración cada día por la mañana y orase por toda la iglesia y orase por los que guían y orase, ¿sabe? Eso ya es una tremenda ayuda, porque usted está clamando por los demás. Y créame, se va a cumplir en usted lo que el Señor dice en su palabra. Ya, el que busca en lo secreto al Señor, el Señor le recompensará en público. Y la gracia que el Señor deposita en usted será públicamente reconocida. Fíjese, este hombre era lleno de la gracia del Señor y era reconocida su gracia públicamente por la entrega y por la sabiduría que él tenía para exponer la palabra y predicar el evangelio. Así que, iglesia, los dejo con esto, que el Señor les bendiga, que esta palabra en realidad sea de edificación y que nos motive a buscar más cada día al Señor en oración y a través de la palabra. Bendiciones. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno